cobranza. La cobranza tengo tres tipos para realizarla. Una, que es a la vista, en la cual la cobranza a la vista no existe cálculo de intereses. Por lo tanto, ustedes acá en el ejercicio dieron una fecha, una secuencia lógica de fechas. ¿Cierto o no? Primero dijeron fecha de contrato, de compra-venta. No sé cómo llegar a la fecha de apertura. Fecha de contrato. Ah, ahora, claro. Fecha de apertura de la carta de crédito. Vamos viendo en una línea de tiempo simulada. Primero, en la primera etapa, se juntan el importador y el exportador y realizan un acuerdo comercial. ¿Cierto? Acuerdo comercial. Enviándose las proformas, enviándose email, acordando detalles de la venta. Ellos acuerdan todos los procesos, pero llegan a un acuerdo comercial. En este caso, como es financiamiento, o sea, pago mixto, ¿qué es lo que debe hacer el importador después del acuerdo comercial? Ir a su banco a abrir una carta de crédito por el 60% de la operación. ¿Ya? Apertura, carta de crédito. Vamos a colocar igual, arriba en la parte del importador y abajo en la parte del exportador. Después que abre la carta de crédito, ¿qué hace? Espera. ¿Por qué espera? Porque su banco emisor tiene que notificar al banco corresponsal. ¿Qué le notifica? Que existe una carta de crédito abierta a su favor para que proceda con el embarque. Por lo tanto, después de la apertura viene una notificación de apertura de la carta de crédito. Entonces el exportador con esa notificación está en condiciones de embarcar. Procede con el embarque. Y una vez que realiza el embarque, junta todo el set de documentos. ¿Y qué hace con ese set de documentos? A su banco. Lo entrega a su banco comercial. Entrega documentos al banco comercial. ¿Qué hace ese banco con los documentos? Toma los documentos y los envía al banco emisor. Envía documentos banco emisor. El banco emisor, ¿qué hace con esos documentos? Notifica al importador que llegaron los documentos y concurra a su oficina. ¿Está sonando esto? ¿Es el mío? Recepción. Notifica recepción. Después que notifica la recepción, ¿qué hacen ustedes como importadores? Acuérdense, arriba los importadores y abajo el exportador. Ustedes concurren a retirar la documentación. Retiro documentación. Y ojo, porque aquí, si es cobranza a tantos días vista, esta es la fecha que nos sirve para contar los días del cálculo de, o sea, para el vencimiento. A contar desde esta fecha. De la cobranza a días vista. Por lo tanto, si ocupan cobranza a 90 días vista, cobranza 120 días vista, ¿cuál va a ser la fecha de aceptación que van a tener que colocar allá? Esta fecha. No la de embarque. No la de embarque. Ahora la de embarque, esta, se ocupa si es, miren, buen detalle porque se me... Si es cobranza
a tantos días, fecha de embarque. ¿Ya? Se dan cuenta que las fechas son en común para todo el proceso. No es que tenga unas fechas distintas para la cobranza y unas fechas distintas para la carta de crédito. No, a lo mejor ocupo fechas distintas, pero el proceso va a tener una secuencia lógica, un orden lógico. A esto lo único que falta es asignarle día. ¿Ya? Porque después del retiro de la documentación, ¿qué hago? Le entrego los documentos a la gente de aduana para que realice la importación, ¿cierto? Entrega documentos agente aduana para que realice la importación, confeccione el ADI. ¿Qué hace la agente de aduana? Confecciona declaración de ingreso. ¿Qué hace después? Cancela el importador derechos e impuestos. ¿Y qué hace en el último paso? Desaduanamiento. Y al final, cobertura. La cobertura de la carta de crédito. Por lo tanto, ¿se dan cuenta? ¿Dónde está la fecha de la carta de crédito? Apertura. ¿Dónde es que entrega documento al banco? Aquí, negociación. Y la cobertura. En la carta de crédito. En la cobranza. Cobranza a tantos días fecha de embarque. Desde esa fecha. Cobranza documentaria a tantos días vista. Desde el retiro de la documentación. Cobranza documentaria a la vista. Ese mismo día. En la cobranza documentaria a la vista, ese mismo día paga. En la cobranza documentaria a tantos días vista, desde ese día se suma. ¿Se entiende el proceso? Estoy hablando totalmente en chino. Yo por eso he tomado este trabajo con un poco de calma, porque yo creo que si entienden hacerlo ustedes, ya está listo. Y empezamos en la normativa. Pasando esto, que sepan toda esta secuencia lógica y asocien, empezamos con la normativa de la importación. Y esto paralelo para importación y exportación. ¿Entienden esto y entienden cómo se entiende? Lo demás es normativa. Y se entrega documentos A la gente de aduana. la gente de aduana. Proceso, acuerdo comercial, después si el carta de crédito se abre, se notifica al exportador, se procede con el embarque, se entregan los documentos al banco comercial para la negociación, después el banco envía los documentos al banco emisor, el banco emisor notifica la recepción al importador, el importador retira los documentos, entrega los documentos a la gente de aduana para confeccionar la DI y cancelar los derechos, confecciona DI, cancela derechos, se retira la mercancía de aduana y se realiza la cobertura del banco. Clarito. Más claro no puede haber sido. Como que hubiera descansado todo el fin de semana. Mira, Estuve trabajando ayer hasta las 5 de la mañana. Entonces... Ya, copien eso si quieren para que tengan el orden. Claro, a la carta de crédito le tienen que cargar la comisión y o si quieren lo hacen, pero después todo el costo de la carta de crédito. No, se retira las comisiones y suma el costo total de la carta de crédito. Comisión por apertura, comisión por negociación, comisión por... No sé si alguien quiso hacer más complejo el ejercicio y le agregó alguna discrepancia. Con fechas de lanzamiento y discrepancia. ¿Les quedó más claro lo que nos saco? ¿Les quedó más claro? Chiquilla.
Ah, no, el tiro era el tiro. El exportador. Y las cosas que están arriba, el importador. Oye, esa tabla. Claro que acá abajo hay más etapas para el exportador. Envía documentos al banco emisor, ¿cierto? Después de la negociación tenemos 5 días para la presentación conforme y se paga la operación, ¿cierto? Recibe fondos del producto de la exportación. Después con eso está en condiciones de recuperar, por ejemplo, coloquémosle acá, recupera IVA. Recupera IVA. Después por acá coloquémosle, realiza información Banco Central de Chile. ¿Ya? Porque vamos a partir de la base que cuando recibió los fondos lo retornó y liquidó al tiro, o bien lo dejó en su cuenta en el extranjero para realizar algunos pagos de crédito externos que tenía o pagos de importaciones. ¿Ya? ¿Está bien? Yo le puse tengo que poner una fecha de llegada, ¿cierto? Todas las fechas de aceptación son fecha de llegada previo a la ejecución de una fecha de llegada del volumen por notificación. Ya, pero la fecha de cálculo. Sí. Lo divido. Y el otro 60% y ahora la carta de empiezo a marcar la definición en base a ese 60%. O sea, entonces tú tienes No, esa cosa, pero los días son los que va a tener que ver cuántos días, porque, por ejemplo, usted le asigna la fecha al proceso y desde la apertura hasta la negociación va a tener que sumar los días para considerar acá los días. Ese día. No, porque hay una previa que es la apertura. La apertura de negociación. Antes de hubo una. Ah, la negociación comercial no es lo mismo que el acuerdo comercial. Después viene la apertura, que no tiene la apertura. Después viene la notificación al exportador, que tampoco la tiene ahí. Después viene el embarque. Después del embarque viene la negociación, que es cuando entrega los documentos al banco comercial. Después viene ya me interesa después el envío de los documentos. Claro. la fecha de notificación de la Notificación a sur y retiro la documentación. Esa sería la aceptación. No, esa sería la aceptación, la retiro la documentación. En este caso.
Puede ser el mismo día, pero es un proceso aparte, de la negociación. Eso es lo que por eso no le puse negociación. A ver, asignemos fechas. Por ejemplo, en este caso hipotético. El acuerdo comercial fue, ¿qué día? El 1 de junio. La apertura la realizó, supongamos que hoy día cerré el acuerdo con el exportador, mañana voy a abrir la carta de crédito. Mañana la voy a abrir, el banco me analiza los documentos y me la abre en 5 días más. 5 sería el 7, pongámosle el 7. 7 de junio. El banco notifica la apertura al exportador 2 días más, un día más por el SWIFT, 2 días más, 9 de junio. Notificación. Para estos efectos no vamos a considerar feriados, nada, porque nos vamos a complicar, ya, para seguir la secuencia lógica. Ahora si alguien tiene un calendario en mano y me dice, no, ese día es feriado, vemos al tiro otro día. El banco, o sea, el exportador, una vez que recibe esa notificación, procede con el embarque, ya está en condiciones de realizar el embarque. Puede hacerlo el mismo día o días posteriores. Pongamos que hizo el embarque el 15 de junio. Profe, pero hablando así como en la realidad, ¿eso se puede hacer los días sábados o los domingos? ¿Sí, sábado o domingo? El embarque. El acuerdo comercial o... El acuerdo comercial da lo mismo, de hecho con los chinos empieza a trabajar el día domingo a las 8 de la noche en adelante. Y ahí usted pues, si trabaja con los chinos el día domingo, olvídense que el domingo va a dormir hasta tarde. O sea, se va a acostar temprano, va a ir a trabajar el lunes Pero temprano. porque para ellos es lunes. Para ellos ya es lunes. Pero si es un sábado, para ellos es domingo. ¿Y ellos los domingos? No, ahí no, por lo general no ocurre el acuerdo comercial. Por eso lo preguntaba, porque el primero es sábado, el 15 también es sábado. Sí, entonces, en realidad no... Dejémoslo así para el... Ya, pero en la vida real no. Pero en la vida real no, igual va a depender porque hay proveedores que igual trabajan fines de semana o se acuerdan a su horario, o se ajustan a su horario. ¿Ya? Entrega documentos después del embarque, entrega documentos 2 días después, el 17. ¿Ya? 17 de junio. ¿Y cuándo sería el primer? Recibe los fondos. ¿Cuándo? El banco tiene 5 días para determinar que la presentación fue conforme y pagar. 5 días. Imaginémonos que lo hizo en 3 días. 20. 20 de junio. El banco, una vez que recibe los documentos, los envía. Ojo con esto, porque aquí hizo el pago que se le está realizando al exportador. Pero el banco comercial del exportador o banco corresponsal, cuando recibe los documentos, los envía de inmediato, el mismo día, más tardar el día siguiente, al banco emisor. Por lo tanto, lo recibió el 17, el 18 de junio los manda al banco emisor vía servicio courier, en un sobrecito de esos de plástico que trabajan en él. El exportador, o sea, sigamos viendo el proceso arriba. El exportador recibe los fondos, recupera IVA. Va a recuperar IVA, pongámosle el 20 de julio. Eso es aparte. Una vez que el banco emisor recibe los documentos, notifica inmediatamente al importador que llegaron los documentos. Pongamos un día más, 19 de junio, imaginándonos que los documentos llegaron a las 5 de la tarde y el funcionario quería irse. El importador, una vez que notificado, concurre... ¿Dónde quedó? ¿Puso mal la fecha o no? Hoy día mía. No, puse 20 de julio porque esto es paralelo a lo que hace el exportador. Aquí no importa que siga la secuencia lógica, pero estamos asignando las fechas. Una vez que el importador es notificado, ¿cierto? Concurre a retirar los documentos, por lo general va a ir al día siguiente, porque le interesa realizar la importación.
Pongamos 20 de junio. Realiza información al Banco Central, el exportador la realiza, pongamos, el 20 de septiembre. ¿Ya? Son fechas que el exportador ¿Y ahí ahí no no tiene el límite de fecha? Sí, si hay un plazo. Pero para estos efectos, veámoslo así. El 20 retira la documentación y tiene que contratar un agente de aduana para entregarle los documentos. Le entregó los documentos el 21 al agente de aduana para confeccionar la declaración de ingresos. Confeccionó la declaración de ingresos el 24 de junio, canceló los derechos el 25 de junio, porque tiene 15 días para cancelar los derechos, y desaduana la mercancía el día 30 de junio, ¿15 días desde cuándo? desde la fecha de la declaración de ingresos. Cuando la declaración de ingresos la acepta el Servicio Nacional de Aduanas, tiene 15 días para cancelar los derechos al servicio, a la Tesorería General de la República, mediante cheque, revista, transferencia electrónica. Desaduanamiento el 30 de junio, la cobertura la realizó cuando abrió la carta de crédito el 7 de junio, 7, 8, 9, 7, 8, el 7 de agosto. ¿Ya? Asignamos fecha al proceso. Le pusimos fecha, simulada, pero le pusimos fecha. Ahora para el pago, ¿qué nos importa? Si yo ocupo cobranza documentaria a la vista, ¿qué fecha voy a considerar en la cual el importador debe pagar? El 20. La recepción de los documentos. El 20 de junio. ¿Cierto? Si considero cobranza a tantos días vista, ¿por qué le puse el espacio en blanco? Porque ustedes le asignan 90, 60, 120. ¿Qué fecha voy a considerar para contar esos días? El 20 de julio en adelante. Me va a dar la fecha de vencimiento. Y si mi forma de pago es cobranza a tantos días, fecha de embarque, la fecha de embarque. ¿Cuándo fue? El 15 de junio. En adelante. Eso es lo que tienen que hacer por el 40% de la mercancía. Y para el cálculo de esos días que nos va a dar, ¿cierto? O sea, estos días, tenemos que aplicar la fórmula I es igual a C por I por T partido de T. ¿Ya? Eso es el 40%. Ahora, el 60% restante lo tenemos que hacer con carta de crédito. Carta de crédito. ¿Cuál es la fecha de apertura? 7 de junio. ¿Cuál es la fecha de negociación? Negociación 17 de junio. ¿Cuál es la fecha de cobertura? 7 de agosto. Veo la diferencia entre esos días y establezco los días del tramo interés contingente, que va de la apertura a la negociación. En este caso serían 10 días. Veo el siguiente tramo, que aquí algunos, si lo hicieron tomando la fecha de apertura a la negociación, la fecha era más larga. Yo por lo general aquí les pongo el tramo al tiro para que no se confundan. Negociación a cobertura. Toman los siguientes bloques y tienen los días para el tramo interés real. Y calculan los intereses. Y los intereses los van a calcular con esa misma fórmula. ¿Se entendió? Sí. Pero se dan cuenta que dentro de un proceso las fechas son las mismas. No es que yo le asigne fecha distinta a la cobranza y fecha distinta a la carta de crédito. ¿Se entiende?
Y la tasa la inventamos ahora, ¿cierto? La tasa la inventan, en base a todos los ejercicios que hemos hecho, calculen valor, inventen tasa, pero háganlo ustedes. Ya. Porque haciéndolo ustedes van a entender. Qué bueno está todo.